Este momento debería llevar tango, Astor Piazzolla, Carlos Gardel, lo mejor de la herencia universal, Argentina. Voy a Argentina, voy al gobierno de Milei. Quiero poner este ejemplo para que todos entiendan cómo funcionan las cosas cuando funcionan. El presidente Milei, el libertario, el odiado de los socialistas, el cual desde anoche no duerme, tiene un gran pesar, tiene un gran susto, porque este fiscal enloquecido de Venezuela al servicio del dictador Maduro, este hombre de los tatuajes y la cara de momia que sale a leer unos decretos oficiales en los que condena a la oposición y a todo el que se oponga a los dictadores y al bandidaje, este hombre enloquecido de Venezuela, este fiscal en jefe, este mayoral de la pandilla de Maduro y de los suyos, ahora ha leído un documento en el que menciona órdenes de aprehensión contra el presidente Milei y parte de su equipo. ¿Por qué? Porque Milei se ha opuesto bruscamente a las transformaciones para consolidar la dictadura que han tenido lugar en Venezuela. ¿Por qué? Porque Milei fue el primero que ofreció la embajada de Argentina para darle respaldo a Edmundo González y a los opositores de Maduro. ¿Por qué? Porque Milei fue de los primeros países que dijo que no reconocía el éxito, entre comillas, inventado por Maduro después de las elecciones de finales de julio de este año. No lo soportan, es la derecha muy cerca, es un país grande y poderoso que se desentiende de todos los mecanismos anteriores. Además de que Milei debería ser aprehendido según la justicia o la injusticia de Venezuela para llamarla por su nombre, habría que sumarle otros cargos graves que deberían llevarlo inmediatamente a la cárcel. El presidente, con su gabinete y su modelo de gobierno, han conseguido estar cerca de un logro impresionante para la economía argentina. Han confirmado que Argentina está muy cerca de conseguir el 0% de inflación. 0% de inflación. Hay un dato, están diciendo que la inflación de agosto en Argentina, según las revisiones que ocurren después de transcurrido el mes, alcanzarán solamente el 2% de acuerdo con lo revisado. El 2% de la inflación es un número permisivo para un país como Argentina. Aquí en los Estados Unidos hace mucho tiempo que se está intentando que la inflación adquiera este porcentaje y en realidad no se ha conseguido. En el caso de Argentina es impresionante lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, el gobierno anterior, del cual hace muy poco tiempo se logró zafar Argentina, le dejó a Milei un 54% de inflación. En apenas unos meses esto ha llegado al 2%. Se espera que la inflación en Argentina llegue al 0% muy pronto. La pregunta es, ¿tú apruebas la gestión económica de Milei en Argentina? ¿Quieres ver explicado cuál es el resultado de hacer lo que hay que hacer cuando en verdad se trabaja y no se está hablando únicamente de conseguir un milagro económico? Desde Argentina, evidencia.
La inflación, si se quiere, de aquel momento, el 54% mensual en precios mayoristas, se daba en un contexto de control de precios, fijación de tipo de cambio, 200% de brecha cambiaria, la CIRA para los importadores. Les recuerdo que el gobierno anterior nos dejó prácticamente un default de 50.000 millones de dólares con los importadores, que ya hemos prácticamente solucionado. La ley de góndolas, nos creían sin la capacidad de poder elegir un producto en una góndola y nos los iban ordenando de acuerdo a lo que se les ocurría a ellos. La ley de abastecimiento, creyendo que el que no producía por determinada cuestión económica o por decisión o por cualquier otra razón se lo podía obligar a que produzca y a que venda a determinado precio, y demás recetas que fracasaron. Todo eso hoy no existe. A pesar de eso, hoy la inflación es del 2,1%, mientras que en aquel momento, con todos esos controles y con todo ese realismo mágico y con toda esa ciencia ficción económica que muchos creían, era del 54%. Por supuesto que este escenario catastrófico devenía o estábamos atravesando en aquel momento una hiperinflación, que no es solo un tema inflacionario. Cuando uno habla de hiperinflación no habla de números estratosféricos, sino que además de números estratosféricos habla de un país con un nivel de pobreza muchísimo más alto que el que conocemos hoy y un nivel de indigentes muchísimo más alto del que conocemos hoy, si se hubiese dado ese escenario que logramos evitar. Yo diría, cuando se trabaja, milagros pasan. Se quitaron de encima todos esos proteccionismos socialistas, kirchneristas, y han conseguido un logro enorme. Han conseguido lo que querían, lo han logrado. En Argentina han noqueado los términos de la inflación. En pocos meses se ven los resultados de este modelo económico a lo Milei, en una Argentina que apunta a ser próspera. Buenas noticias para Argentina. Hago una pausa. Ya estoy de vuelta.